Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Bueno, y ya estamos de regreso y como lo anticipamos en la introducción de nuestro programa, hoy tenemos como invitado a una persona muy cercana, un abogado, ya lo presentaron con todos los pergaminos, pero principalmente lo queremos presentar como uno de los miembros activos de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile y también de LES Chile y también de ACHIPI, que es la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual. Así que le damos una calurosa bienvenida a Christian Schmitz. ¿Cómo estás, Christian? Bienvenido a Legal Lab. Hola Fernando, hola Pablo, un gusto saludarlos y desde ya agradecido por la invitación. Oye, Cristian, sabes que si bien vamos a hablar de propiedad intelectual y vamos a hablar bastante quizás de propiedad intelectual, también queremos verlo todo esto en un contexto mucho mayor, de ciencia, de tecnología, de cómo la ciencia y la tecnología pueden impactar en el desarrollo económico. A nosotros nos escuchan muchos emprendedores, gente vinculada a los venture capital y distintos actores del ecosistema. No es un público solamente dirigido a abogados. Sin embargo, tengo que partir con un tema que es más contingente. Hace un par de días atrás, una o 2 semanas, se rechazaron las 2 normas sobre propiedad intelectual en la convención, tanto la de derecho de autor como la de propiedad industrial. ¿Qué implicancias tiene eso, no tanto desde el punto de vista legal, pero qué implicancias podría tener para nuestro país no tener normas de propiedad intelectual en la Constitución? Bueno, nosotros tenemos como gran referente la Constitución del 80 y ahí en el artículo 19, número 25, se contienen normas que pudiéramos denominar derechos económicos que se refieren precisamente a la propiedad intelectual. Entonces, la esperanza que tuvimos en todas las asociaciones, organizaciones donde estamos participando, ACHIPI, LES, Red GT, es que este vehículo que se llama propiedad intelectual, que consta de derechos de autor, por un lado, y de propiedad industrial, estamos pensando en marcas y patentes, por el otro lado, sea también consagrado en la nueva Constitución. ¿Por qué razón? Porque la propiedad intelectual se transforma como una especie de mecanismo o instrumento de incentivos para crear, para innovar. Y es eso precisamente lo que requerimos en nuestro país, un incentivo equilibrado de innovación y creatividad para generar un cambio de modelo económico o de desarrollo, pudiéramos decir. Y eso es precisamente el enfoque que hemos trabajado en las 3 organizaciones, de plantear que la propiedad intelectual no es un fin en sí, sino que es un medio para lograr un cambio de paradigma que nos conduce a un desarrollo humano, un desarrollo país integral, sostenible, inclusivo, descentralizado y equilibrado. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora sí, te doy la bienvenida. Pablo. Mira, dentro de la discusión hay argumentos todos los argumentos con fines políticos, obviamente, que tienen algún tipo de carga, pero se habla mucho, por ejemplo, de que las normas de propiedad intelectual están solamente en beneficio de los grandes grupos económicos, de las grandes corporaciones, y tú tienes una visión muy especial, habiendo sido rector de una universidad, siendo experto en temas de transferencia de tecnología. ¿Podrías explicarnos y explicarle a nuestros auditores por qué la propiedad intelectual es una herramienta no solamente para las corporaciones grandes o pequeñas, sino que también con una importancia para la investigación universitaria, por ejemplo? Correcto. Eso es también un prejuicio que de alguna manera se ha ido creando a través de una mirada demasiado unidireccional de lo que es la propiedad intelectual. Hoy en día tenemos que pensar en un equilibrio de intereses. Y eso significa, sin lugar a dudas, contemplar lo que es el interés de la sociedad, por un lado,
y el interés de los titulares por el otro lado. Cuando estamos pensando en titulares, estamos precisamente enfocando lo que es el desarrollo de la creatividad, de la innovación de profesores universitarios y también de inventores libres. No pensemos siempre que solamente crean o inventen en nuevos desarrollos tecnológicos las universidades, sino que hay una gran cantidad de patentes que emanan de inventores libres. Y en ese sentido, son ellos, no grandes corporaciones, no grandes grupos empresariales, los que crean, sino que tenemos ahí personas naturales muchas veces, con intereses, con inquietudes de innovación, que al igual que las universidades están muy inmersos en un ambiente, en un ecosistema de creatividad y que requieren una protección y un incentivo. Y en particular, ¿cómo podrías explicarle a nuestros auditores la relación en una bajada más práctica entre la propiedad intelectual y la innovación, por ejemplo? Si quieres con algún ejemplo universitario o con otro que a nuestros auditores les pueda hacer sentido. En ese sentido, la propiedad intelectual es el medio de protección que tienen las instituciones, las personas naturales. Un medio de protección para lograr que su desarrollo tecnológico logre un reconocimiento, una vitrina en el medio y que en definitiva logre luego también esa tan anhelada exclusividad, una exclusividad por cierto temporal que constituye la propiedad intelectual y que luego se traduce en que esa tecnología no permanezca en una dimensión muy limitada de las universidades o de un inventor libre, sino que sea transferida al medio, al mercado. Y esa llegada al mercado de una tecnología, ojalá patentada, es lo que finalmente hace la innovación tan deseada y tan difícil de lograr. Recordemos en ese contexto que los modelos de propiedad intelectual, innovación, están inmersos en un contexto mucho más amplio, en que tenemos la ciencia que crea el conocimiento, la tecnología que aplica ese conocimiento, la innovación que genera el valor a partir de las dos, a partir de ciencia y tecnología, y el emprendimiento como fase final de este modelo, que finalmente logra aplicar en forma productiva el conocimiento desarrollado por ciencia y tecnología. Cristian, te hago una pregunta. Desde una postura, desde un poco de la perspectiva de tu conocimiento y de tu experiencia en el ámbito de propiedad intelectual y el tema de innovación y transferencia tecnológica, ¿cómo crees tú que debería estar resguardada la propiedad intelectual en la Constitución? ¿De qué manera? Se ha hablado mucho de constituciones maximalistas, minimalistas. ¿Cómo debería estar garantizada? ¿Con qué límites? Porque hablaste tú de este equilibrio entre el interés público y el interés privado. ¿Cómo debiese reflejarse eso en nuestra nueva Constitución? Bueno, en las 3 comisiones constitucionales donde me ha tocado participar de ACHIPI, de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, por un lado, LES, Licensing Executive Society, y de la red GT, la red de gestores tecnológicos, siempre hemos planteado la necesidad de que la propiedad intelectual, e incluso más ampliamente el derecho a generar conocimiento científico, tecnológico, esté consagrado en la Constitución. El cómo se plantean diversos modelos, entre los cuales podemos ir pensando en una propiedad intelectual que más bien esté enfocado como un derecho humano,
lo que tenemos actualmente. El artículo 19 se refiere a un catálogo de derechos fundamentales que enfocan entre ellos derechos económicos y entre los cuales está la propiedad intelectual. Y ahí, Cristian, eso, ¿sí? Perdón, termina nomás, después te... Eso es un enfoque. Pero luego el derecho de ciencia, el rol del Estado, la colaboración entre entidades públicas, privadas, también puede ser un tema que esté en la Constitución. Y cuando hemos hecho este estudio comparativo, ¿qué dicen las otras constituciones en el mundo? En el fondo llegamos a la conclusión que alternativamente a lo que es el derecho humano de propiedad intelectual, tenemos constituciones que definen el uso o tareas de ciencia y tecnología y la función que tiene esta que cumplir en la sociedad. Tenemos también constituciones que legislan directamente el modelo económico o el modelo de desarrollo del país en base a un modelo de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Y por último también lo que mencionaba yo, la institucionalidad. La institucionalidad tiene que estar de alguna manera recogida, lo que comúnmente se denomina como ecosistema de innovación, debería estar recogido en la Constitución, por lo menos a grandes rasgos. Cristian, dale nomás, Fernando. Es que justo hablaste tú de dos organizaciones, que eran LES y RedGT, y del trabajo que se está haciendo en esta organización. Hace un tiempo atrás nosotros tuvimos en Legal Lab a Jorge Fuentes, que también es miembro de la RedGT y también de LES. Cuéntanos un poco, sobre todo a nuestros auditores, en qué consiste y cómo nace este trabajo en estas organizaciones y cuál es su propósito. Efectivamente, en la RedGT nosotros muy tempranamente empezamos a desarrollar el tema a través de una comisión constitucional que se preocupaba de trabajar primeramente en una fase informativa del tema. Hemos hecho varias invitaciones ahí a expositores de connotación nacional, entre los cuales podemos mencionar Eduardo Vitrán, estaba también la propia constitucionalista Cristina Dobrador, en una charla representada Andrés Saller, José Francisco García y Jean-Baptiste Menotó. Ellos entonces lideraron una serie de charlas que nos ayudaron a centrar los diferentes componentes y elementos determinantes en la discusión, y luego nos pusimos a trabajar. Un grupo de 5 o 6 personas que a través de un intercambio de opiniones logró finalmente generar esa mirada mucho más amplia, más allá de la propiedad intelectual. ¿Por qué es necesaria la propiedad intelectual? ¿Cuál es el rol de la propiedad intelectual dentro del contexto de desarrollo que necesitamos? Y ahí surgió algo de lo cual ya se habla desde muchos años, el cambio de modelo. El cambio de modelo de un modelo económico extractivista de recursos naturales no renovables hacia un modelo que enfatiza la sociedad del conocimiento, en la cual estamos pensando mucho más allá de la sociedad de la información, que preconiza un desarrollo de procesos tecnológicos. No, la sociedad del conocimiento tiene una mirada educacional, política, cultural, científica, y engloba entonces el desarrollo que un país quiere pretender lograr a través de una mirada amplia e incluso futurista. Recordemos que el término sociedad de conocimiento surgió
por primera vez ahí en los documentos de la UNESCO del año 2005, con unas cumbres que se celebraron en aquella época. Y eso es precisamente lo que los países en general están fomentando, incentivando, y así creemos también nuestro país debe ir en esa línea. Y curiosamente, bueno, Jorge Fuentes y el que les habla, hemos estado en ambas organizaciones participando. Curiosamente, entonces, llegamos a conclusiones muy similares en LES. No sé quién copió a quién, RedGT a LES o LES a RedGT, pero en definitiva estamos en sintonía, las organizaciones, en el sentido de darle esa mirada amplia, la mirada de desarrollo país que mencionaba, más allá de lo económico. Y esperamos, lógicamente, que los constituyentes nos escuchen. Ese es el gran desafío. Cristian, antes de irnos a nuestra segunda pausa, quisiera que nos explicaras, y a nuestros auditores especialmente, algo que usualmente no es tan conocido o también explicado en el contexto de lo que son los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué los derechos de propiedad intelectual están arraigados o tienen su base en los derechos humanos? Y que eso es algo que también tiene como parte de la justificación de por qué estos derechos están siendo en parte y ahora en todo, aparentemente, siendo analizados por la Comisión de Derechos Humanos o con incidencia en derechos humanos en la Convención Constitucional. Uno piensa derechos económicos, hablamos de derechos económicos, pero ¿por qué hablamos de derechos humanos? Por una sencilla razón. En 1948, cuando se diseñó la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, recién nacientes en aquella época, se incluyó una disposición dentro del listado de derechos humanos que se refiere al derecho de autor. Y esa disposición ya hace clara referencia a lo que es el derecho de autor, con su equilibrio del interés de los titulares y el de los usuarios. Y de ahí en adelante, prácticamente todas las constituciones del mundo tomaron este modelo y lo incluyeron. Y así también la constitución nuestra del año 1980 incluye en su inciso primero la libertad de crear, muy enfocado a las artes y a la cultura, pero luego en el siguiente inciso aparece también contemplar la propiedad industrial. Y en ese sentido tenemos que ser enfático que la propiedad intelectual es una sola. ¿Por qué razón? Se puede argumentar, o seguramente los constituyentes van a argumentar que ellos dividen derechos de autor en la Comisión 7 y propiedad industrial en la Comisión 4, porque uno es un derecho humano y el otro no. Pero creemos que existen elementos comunes: exclusividad, intangibilidad, temporalidad, la creatividad, la innovación, que subyacen en todo el sistema de propiedad intelectual. Y ahí es precisamente como reconociendo, no algo que lo decimos nosotros, algo que se descubrió en 1893, cuando por primera vez se fusionan ambos subsistemas en la Oficina Internacional, que administra los grandes tratados del Convenio de París y el Convenio de Berna. Luego, en los años 70, se crea la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. El tercer hito es 1994, con el TRIPS o ATPIC, ese famoso acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Son todos hitos que, en definitiva, reconocen que la propiedad intelectual es una sola. Y nosotros pienso que deberíamos ir también por esa misma senda.
Perfecto. Oye, se nos pasó volando este primer bloque de entrevista, así que nos vamos a ir de inmediato, porque ya estamos 2 minutos atrasados a nuestra segunda pausa musical. Así que espérennos unos breves minutos y ya volvemos con la segunda parte de la entrevista a Christian Schmitz, donde nos contará un poco de cuáles son estas propuestas de RedGT y LES. Nos vemos. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.